hermanos, sean bienvenidos. Le damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos pueden estar viendo. Damos gracias a Dios también por la audiencia, que ya estamos, todo el que falte de conectarse, ya estamos en el aire. Sean bienvenidos, le damos la bienvenida aquí a cada uno de ustedes, a la audiencia, y siéntanse con libertad para escuchar la palabra de Dios. Yo creo que, hermanos, vayamos a la escritura. Yo quisiera que se prendieran el aire porque como hoy calentó el clima, se siente un poco caliente hoy, gloria a Dios, así va a estar el clima ahorita en esos días. Vamos a ver entonces, yo quiero que vayamos a la escritura para que juntos leamos ahí, hermanos, en las cartas de Juan, y vamos a estar considerando en tercera de Juan, gloria a Dios, solamente unos versículos. Amén, qué bendición, damos la bienvenida, gloria a Dios, y a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, siéntanse libres para escuchar la palabra de Dios. Amén, qué bendición. Ahí en tercera de Juan, estoy teniendo muchos problemas con el micrófono aquí, gloria a Dios. Mira lo que dice en tercera de Juan, gloria a Dios, esas cartas allá en tercera de Juan. Y vamos a estar considerando, hermanos, el verso 1 y el verso 2. Amén. Fíjense lo que dice. Vamos a estar considerando ese verso 1 y verso 2. Dice así: en el nombre del Señor, la gracia y la comunión de su Espíritu Santo. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos así a orar y así tomamos sus lugares. Amén. Padre, gracias en esta hermosa tarde, Señor, por esta bendición, este privilegio que nos das una vez más. Padre, gracias por la audiencia, Señor, que hoy en esta tarde, Señor, pudo conectarse. Mira aquellos que faltan de conectarse. Señor amado, bendíceles grandemente, ricamente a cada hermano, a cada hermana que se ha dado cita en este lugar, que se ha hecho presente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Sigue bendiciendo, sigue derramando de tu gracia. Hemos leído tu palabra allá de bendición, Señor, dando esa sabiduría y ese entendimiento, y que en esta hermosa tarde, Padre Santo, saquemos, Dios mío, el mayor provecho. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos bendición. Padre Santo, a medida que esta palabra va a ser de Dios mío hablada, desarrollada, sea, Dios mío, palabra tuya y no palabra humana. En el nombre poderoso de Cristo, Padre. Y si es palabra tuya, Señor, es poderosa para hacer una obra redentora, una obra, Dios mío, transformadora, para la gloria de tu bendito nombre, una obra, Dios mío, sanadora. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga grandemente. Pueden, ¿verdad?, tomar su lugar, y vamos, hermanos, a ir, ¿verdad?, en esa hermosa. Yo recuerdo haber hablado ya anteriormente de esa porción de la escritura, pero gloria a Dios, bueno, hermanos, volvemos a lo mismo. La palabra es una fuente que cada vez que la leemos, hermanos, nos enseña algo nuevo. Siendo bienvenidos y siéntanse, ¿verdad? Dios recompense ese esfuerzo porque no es fácil. Pero fíjense, hermanos, allí en esa tercera de Juan, esa hermosa porción de la escritura, en esos dos versículos, fíjense que tercera de Juan, hermanos, solamente se compone de 15 versículos. Solamente tiene un capítulo. De hecho, hermano, debido a que si usted analiza, hermanos, el destino a esta carta, hermano, es, ¿verdad?, a un líder llamado Gallo. Y ahorita les voy a decir, hermanos, por qué. Entonces, hermanos, debido a que era el destinatorio era a ese hermano Gallo, hermanos, muchas veces esta carta, según, no era leída en las congregaciones. Pero ahorita les voy a mostrar, hermanos, lo importante que es, hermanos, no solamente porque era, hermanos, destinatoria personal, sino que, hermanos, lo que tiene esta hermosa carta. Gloria a Dios. Y también, hermanos, miramos aquí, gloria a Dios, que esta carta, hermanos, incluso algunos comentaristas no le llaman carta, le llaman, hermanos, una nota pequeña. Eso es lo que le llaman. Pero, hermanos, si nosotros vamos a ver hoy a través de la palabra, hermanos, lo importante, aunque nada más les voy a agarrar esos dos versículos. Pero fíjense, hermanos, entonces, yo quiero que vayamos y me voy a leer otra vez, de la manera, yo quiero que usted lea juntamente conmigo esos dos versículos de tercera de Juan, para que usted mire, gloria a Dios, hermano, en la manera que se expresa. Pero ahorita vamos a estar volviendo otra vez, dice el anciano Agayo. Fíjense, hermanos, que el anciano, aquí se está refiriendo, hermanos, como que, hermanos, si usted analiza, hermanos, en la primera de Juan y segunda de Juan, también se menciona, hermanos, el anciano.
Se estaba, hermanos, cree que este hombre, hermanos, el apóstol Juan, era, hermanos, el que supervisaba, hermanos, o el que estaba a cargo de estas iglesias. Porque, hermanos, esta iglesia, hermanos, fue destinada, hermanos, en alguna provincia de Roma. Gloria a Dios. Se cree, hermanos, que fue, hermanos, en la provincia de Asia Menor, en Roma. Gloria a Dios. Y, hermanos, la carta fue escrita, hermanos, según en Éfeso. Gloria a Dios, donde le escribió el apóstol Juan. Y dice, hermanos, el anciano dice a Gallo. Ahora, hermanos, yo quiero llevarlo, gloria a Dios, a través, hermanos, de lo que me da, hermanos, Gallo. Fíjese, ese nombre, hermano, a veces hoy en nuestros tiempos, ¿verdad, hermanos? No se usa mucho ese nombre. Pero, hermanos, de acuerdo a los romanos, en Roma, pues se usaba mucho. Era como hoy en día, hermanos, ¿verdad? Se usa mucho, hermanos, Santiago, se usa mucho Juan. ¿Cuántos Juanes no hay? ¿Cuántas Juanas no hay? ¿Verdad? Era lo mismo en ese tiempo, hermanos, se usaba mucho. Y la palabra de Dios nos habla, hermanos, en 3 más ocasiones, aparte de esta, hermanos, de otros hombres colaboradores, hermanos, que acompañaban al apóstol Pablo, y de, hermanos, aquí en el Nuevo Testamento, de otros 3 nombres más que se llamaban Gallo. Por ejemplo, hermanos, nos enseña la palabra. Dice, hermano, que en Hechos 19:29, ahí menciona, hermanos, un hermano que se llamaba Gallo también. Dice la palabra de Dios también que allí, hermanos, en Hechos 19:29 menciona a Gallo de Macedonia. Y también nos habla la palabra en Hechos 20, verso 4, hermanos, de Gallo de Derbe. Gloria a Dios. Por eso le todas las citas para que veamos que la palabra nos habla constante, hermano, de que ese nombre era muy común, muy popular en los romanos. Y miren lo que dice también, hermanos, hermanos, el Gallo de Corinto, según Romanos, capítulo 16, verso 23. Y también, hermanos, otro Gallo en 1 de Corintios 1:14. Entonces, hermanos, eso es lo que, pero aquí, hermanos, este Gallo que habla no es, hermano, ninguno de los que, hermanos, estemos mencionando, o que nos mencionan en uno de los Hechos, capítulo 19, verso 29, o capítulo de Hechos 20, verso 4. No, hermanos, eso es diferente. Dios, hermanos, dice, ¿verdad? Dice que aquí, hermanos, si nosotros analizamos esa nota pequeña o esa carta pequeña, hermanos, que nos habla de 3 de Juan, porque solamente tiene un capítulo, se compone de 15 versos, hermanos, nos habla, fíjense lo importante, hermanos, de 3 hombres, gloria a Dios. Uno de ellos es hermano Gallo, y el otro hermano es Diotrefes, y el otro es hermano Demetrio. Entonces, hermanos, fíjense lo importante, aunque yo solamente, hermanos, hemos escogido, o hemos, hermanos, elegido solamente los 2 versículos primeros de esa, hermanos, pequeña nota, o de esa carta, hermanos, de 3 de Juan, hermanos, pero fíjense que a través de eso, hermanos, yo solamente voy a hablar de Gallo, amén, porque nos habla, hermanos, y yo quiero ir más allá, un poquito más importante, hermanos, de lo que nosotros entendamos. Miren, cuando el apóstol Juan, si usted analiza, hermanos, en segunda de Juan, porque acuérdense que es primera, segunda, tercera de Juan. En segunda de Juan, el apóstol está advirtiendo a, hermanos, a las iglesias que él supervisaba, porque él era el anciano. Entonces, hermanos, él está advirtiendo de que tuvieran cuidado de hospitalizar o de dar hospedaje, hermanos, a hombres, hermanos, a falsos maestros, a falsos predicadores. Pero aquí en tercera de Juan, hermano, está hablando lo contrario, o todo lo opuesto. Al contrario, está, hermanos, halagando a Gallo por su servicio, porque, hermanos, él hospedaba, él ofrecía, hermanos, la hospitalidad, hermanos, para que descansaran, ofrecía alimentos. Y ahorita lo que vamos a ver, hermanos, a través de esta porción de la palabra. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que esa tercera carta de Juan, el propósito que, hermano, que Juan le está enviando, esta carta es, hermano, destinatoria a un personal. Aquí menciona a Gallo, pero es leída en la congregación. Ahora fíjense, hermano, porque era importante, hermanos, que Juan, hermanos, porque mire, de la manera que él se expresa, vamos a ir, hermanos, a leer, ahora sí a volver otra vez
donde hemos considerado en el versículo, hermanos, allá, donde hemos considerado en tercera de Juan. Mira lo que dice. Dice el anciano, dice a Gallo, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, vamos a ir leyendo. Dice, hermanos, en la manera que él se expresa, el amado. Y si usted analiza esa carta, hermanos, repetidas veces le menciona amado. Y esta carta, hermanos, fíjense el reconocimiento, el alabo que le está dando, hermanos, el apóstol Juan, hermano, como que supervisaba, hermanos, y le dice también amado. Hermanos, le está, hermanos, expresando ese amor, hermanos, un amor, hermanos, a este hombre. Porque este hombre, hermanos, era de tanta bendición, de tanto, hermanos, porque ahorita le voy a decir por qué. Entonces, hermanos, le expresa en el verso 2, le expresa en el verso 5 y le expresa en el verso 11. Amado, le dice. Y esa es la manera en que Juan, hermanos, le estima y le muestra ese amor. Miren lo que sigue diciendo. Dice amado, Dios, en la verdad. Dice amado, a quien amo en la verdad. Fíjense, hermanos, entonces, cuando el apóstol Juan le está escribiendo, hermanos, a esta carta, a este hombre, hermanos, le está, hermanos, brindando un apoyo. Y eso, hermanos, es muy importante. Saber, hermano, cuando alguien, hermano, te aprecia, cuando alguien te ama, pues, hermanos, es un apoyo. Hermanos, es una bendición. Como que, hermanos, la persona, cuando oye, hermanos, esas palabras de ánimo, de aliento, hermanos, de que te amo en la verdad, amado, hermanos, son palabras alentadoras que transmiten, hermanos, aliento, que transmiten, hermanos, ánimo de continuar, de seguir. Y eso es por esa razón que este hombre de Dios se expresa hermanos, en esta carta, a ese destinatorio, que es personal. Y miren lo que dice en el verso 2. Le dice otra vez en el verso 2, amado. Y le menciona, hermanos, yo deseo. Fíjense, hermanos, hoy vamos a estar hablando bajo el tema, el buen deseo. Amén, hermanos. El buen deseo. Y eso es lo que dice, amado. Y comienza, hermano, a mencionar otra vez en el verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es decir, hermanos, que si nosotros lo analizamos, este hombre de Dios, hermanos, aparentemente, nosotros miramos, hermano, porque cuando Juan está escribiendo esta carta en tercera de Juan, hermanos, ya lo está escribiendo al final del siglo. Ya estaba llegando, hermanos, lo escribió, hermanos, en la década de los 95, hermanos, después de Cristo. O sea que, hermanos, ya estaba llegando el final del siglo. Y él sabía, hermanos, que Juan ya estaba avanzado en edad, que, hermanos, que la muerte ya estaba cerca, donde él cerraría sus ojos, y de alguna manera o de otra, hermanos, él estaba, ¿verdad? Hermanos, iba a dejar todo lo que, hermanos, lo que él había enseñado, porque si usted analiza, hermanos, él dice, no tengo cosa más hermosa, dice, de saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque de alguna manera, este hombre de Dios, como supervisor, hermanos, había, hermanos, colaborado en la conversión de Gallo. Hermanos, cuando él se convirtió, de alguna manera, probablemente, este Juan, hermanos, el apóstol le habló de Dios, se lo ganó para Dios. Y por eso, hermanos, miren lo que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Si miramos, hermanos, hoy en la actualidad, podemos, hermanos, aplicarlo en todas las cosas. Yo deseo que seas prosperado en todos tus negocios, en tu trabajo, en todos tus frutos, hermanos, prosperidad. Estaba deseando, estaba anhelando este hombre de Dios hacia ese, hermanos, ese hombre llamado Gallo. Y le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Le sigue diciendo, y que tengas salud. Fíjense, hermanos, entonces, ahora, la palabra, hermanos, no registra con claridad, hermanos, cuál era la condición, hermanos, de Gallo. Probablemente, hermanos, estaban pasando momentos, hermanos, difíciles, hermanos, económicos, porque le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y también le dice que tengas salud. Probablemente, hermanos, la palabra no describe con exactitud, con claridad, hermanos, si estaban pasando momentos, hermano, de salud, hermano, que estaba sufriendo,
hermanos, de alguna enfermedad, no registra la palabra, pero el deseo de este hombre de Dios, le dice: yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Y luego le dice, hermano, así como prospera tu alma. Hermanos, no solamente le estaba deseando, hermanos, bendición, prosperidad material, prosperidad física, salud en su cuerpo, sino que, hermanos, como prospera tu alma. Ya aquí, hermanos, este hombre de Dios se está yendo, hermanos, más allá, hermanos, de lo que es, hermano, lo natural, de lo que es lo físico, y se está yendo, hermanos, a la bendición espiritual. Porque si el alma es, hermanos, prosperada, cuando un alma es prosperada, esa alma, hermanos, tiene paz, tiene, hermanos, gozo, tiene felicidad, tiene, hermanos, tiene esa tranquilidad, tiene, hermanos, esa seguridad. Y eso era lo que él estaba deseando. Yo deseo que seas prosperado. Ahora, hermanos, esta carta nos habla de 3 hombres, como le dije, hermanos, que era, hermanos, Gallo, hermanos, y ese otro hombre que se llamaba, hermanos, miren lo que dice, se llamaba el otro, hermanos, el segundo hombre que nos habla aquí, gloria a Dios, hermanos, se llamaba, era, hermano, primero Gallo, y luego era, hermanos, Diotrefes. Ahora, Diotrefes, hermanos, ¿qué es lo que nos da, hermanos, el mensaje de tercera de Juan? Fíjese, hermano, yo creo que preste la mayor atención. Ahora sí solamente le mencioné ahorita, hermanos, porque apenas vamos a comenzar, apenas vamos a entrar en lo que es, hermanos, la palabra de Dios. Nos habla de 3 hombres: a Gallo, hermanos, y el otro, ese nombre se me dificulta un poquito, Diotrefes, y el otro es, hermano, Demetrio. Por Dios, a Gallo, Diotrefes, y, hermanos, y Demetrio, esos 3 hombres. Ahora, hermanos, la tercera de Juan, esta nota pequeña, o esta carta, hermanos, de solamente un capítulo, hermanos, ahí nos habla. Fíjese, hermano, lo importante. Y yo quiero, hermano, que como es una carta muy pequeña, sabes, hermano, que esa tú lo puedes leer, hermanos, en menos de 3 minutos para leer. Menos de 3 minutos. Esos 15 versículos que aparecen en esa carta. Ahora, hermano, lo importante es lo que miramos, hermano, de esos 3 hombres. Hermano, Gallo, hermanos, era un hombre, hermanos, dedicado. Y eso es donde usted y yo, hermanos, debemos, hermanos, reflejarnos. ¿Cómo es que está nuestra vida? Nuestra vida estará como, hermanos, como en la manera que, hermanos, se condujo, se comportó, hermanos, en la manera de su comportamiento de Gallo. O, hermanos, o nuestra vida estará, hermanos, como Diotrefes. Diotrefes, hermanos, era un hombre problemático. Era un hombre, hermano, que causaba mucho daño a los hermanos en la congregación. Si usted analiza la carta, usted se va a dar cuenta. Entonces, hermanos, pero también nos habla de Demetrio, que era un hombre, hermanos, que de hecho el apóstol Juan, en los versículos más adelante, hermano, me parece que es del 11 en adelante, lo comienza a recomendar. Gloria a Dios, a Demetrio, porque, hermanos, de hecho Demetrio fue, hermanos, el que llevó la carta. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hoy en esta tarde vamos a hablar de lo que eres, hermano, lo que era Gallo. Miren, hermanos, lo que es Gallo. Ese hombre al cual, por eso, hermanos, miramos en tercero de Juan, verso 1 y verso 2, que, hermanos, el halago que le está dando, oh amado, dice, hermanos, oh amado, yo te amo en verdad. Verso 1 le dice, oh amado, le voy a decir en el verso 2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Fíjense, hermanos, en la manera que se está expresando. Entonces, hermanos, pero ¿por qué, hermanos, esos 3 hombres que aparecen en esa nota pequeña, hermanos, es donde usted y yo nos vamos a reflejar en nuestras vidas? Y miren, hermanos, lo que era Gallo. Por eso, cuando yo leí, hermanos, un versículo 1, versículo 2, yo dije, wow, qué tremendo, hermano, deseo. El buen deseo es el tema. Hermanos, qué tremendo deseo. Oh, hermanos, el deseo del apóstol, hermano, era que fuera bendecido. Hermanos, no solamente material, hermano, que fuera bendecido también espiritualmente. Yo me puse a meditar, yo dije, ¿por qué será tan grande deseo que tenía este hombre de Dios hacia ese hombre? Hermanos, probablemente, hermanos, Gallo dirigió una iglesia.
Probablemente, hermanos, la palabra no habla con claridad. O Diotrefes, hermanos, también dirigía. No se sabe con claridad. Pero fíjense, hermanos, ahora vamos a ver, hermanos, la razón por qué, como yo me preguntaba. Yo digo, ¿por qué le está dando todo ese alabo? Oh amado, yo te amo de verdad. Te amo en verdad. O sea que, hermanos, el apóstol, hermanos, un amor sincero. Hermanos, está expresando un amor, hermanos, no fingido. Un amor con sinceridad. Yo te amo en verdad, le dice. Hermano, porque, hermano, y la razón, hermano, ¿saben por qué? Porque a través de la palabra, hermanos, el apóstol había recibido noticias, y no por mismo gallo, sino que él había recibido noticias, hermano, por nosotros, hermanos, de cómo te conduces. Si usted sigue leyendo, hermanos, esos versículos que siguen, porque solamente, hermano, la nota pequeña se compone de 15 versículos, le dice, hermanos, he oído cómo te conduces ante los hermanos, y todos hablan bien de ti. Hermano, qué tremendo. Hermanos, eso es lo que Dios busca, hermanos, de cada uno de nosotros. Amén, hermanos, de que nosotros seamos, hermano, como este hombre llamado Gallo, dedicado. Miren, hermanos, lo que yo, hermano, comencé a descubrir. Dice, hermano, que Gallo se conducía en verdad. Hermanos, primeramente en verdad se conducía. Hermanos, era íntegro. Fíjense, hermano, por eso miramos, yo decía, wow, qué tremendo deseo tener apóstol. Hermanos, se conducía en verdad. Hermanos, era íntegro. No solamente eso, era recto, hermano, en su estilo de vida. Gloria a Dios. Era, hermanos, su estilo de vida, hermano, era la sinceridad. Hermano, recto, sincero, íntegro, se conducía en verdad. Hermanos, por eso miramos, yo le voy a recomendar que ustedes pueden leer con toda la paciencia esta, hermanos, nota pequeña de 15 versículos, para que usted vea, hermano, la manera, hermanos, en la que se, hermano, conducía ese hombre de Dios. Y dice, hermano, que no solamente, hermano, mire, se conducía en verdad, en sinceridad, se conducía en verdad, hermanos, amaba la obra. Hermanos, era servicial para con los hermanos, conocía las escrituras y las obedecía. Era transformado, hermanos, por la palabra. O sea que, hermanos, qué tremendo hombre, hermanos, que cuando, hermanos, tenía una pasión, hermanos, por alimentarse de la palabra, pero, hermanos, también, hermanos, se dejaba conducir por la palabra. Hermanos, y eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Hermanos, entonces este hombre amaba a Dios, amaba la obra. Hermanos, era muy servicial. Y llegó a los oídos del apóstol Juan, hermanos, que cuando venían hombres que él no conocía, hermanos, gente desconocida, pero que eran, hermanos, que tenían, iban en sus viajes misioneros. ¿Saben qué hacía, hermanos? Gallo los hospedaba. Hermanos, les daba hospedaje, les daba alimento, hermanos, amaba la obra, hermanos, era servicial, hermanos, y cuando, por eso si usted lee los demás versículos, hermanos, dice que Juan le dice, dice, y los hace encaminado, como debe de ser, como es digno, como Dios manda. Hermanos, porque cuando ya despedía, esos hermanos, por eso le dije que en 2 de Juan, el apóstol, hermanos, advierte, para que tuvieran cuidado de las iglesias en hospitalizar, hermano, gente, o hospedar gente, hermano, que solamente, hermanos, eran hermanos falsos. Y en 3 de Juan le está halagando y le dice, porque tú los has hospedado, eres servicial, amas la obra, eres recto, hermano, te conduces en sinceridad, en verdad. Y sabe que, hermano, otra de las cosas que hacía, hermanos, Gallo, que ya cuando dice los encaminas, hermanos, que encaminarlos, era, hermanos, que de alguna manera les proveía, hermanos, alimento para el camino, alimento, hermanos, o dinero para que ellos, hermanos, usaran, hermanos, en su viaje, hermano, misionero, para que donde llegaran, hermanos, ellos fueran, hermanos, y llegaran y no les faltara. Ese, hermano, por eso el apóstol le está diciendo, y los encaminas en verdad, porque, hermanos, eso era lo que se debía de hacer. Ese es lo que se debe hacer. Ahora, miren lo que dice, hermanos, por eso le digo, ahora si usted sigue leyendo, hermano, del otro hombre,
que era Diotrefes, hermano problemático, hermanos, causó mucho daño a los hermanos, a la obra, hermanos. Por eso dice el apóstol: iré pronto a verlos. Dice: y entonces voy a, hermanos, cara a cara a arreglar estos asuntos, hermanos. Pero comienza desde el momento que envía la carta a halagar, hermanos, a Gallo, gloria a Dios, y hermanos, a Demetrio lo recomienda. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, en la forma que se conducía Gallo, en verdad, íntegro, recto, su estilo de vida era la sinceridad, conducía en verdad, amaba la obra, era servicial para con los hermanos, conocía la escritura y lo obedecía, era transformado por la palabra de Dios. Miren lo que dice ahora. Yo lo quiero llevar, bueno, de acuerdo a la manera que este hombre de Dios se conducía. Por eso es, hermano, que yo le recomiendo que usted, hermano, que esos tres hombres, hermano, que aparecen en esta nota pequeña, en esta carta, hermano, ustedes nos vamos a identificar nuestra vida. Si estamos sirviendo como Gallo, hermano, caminando en verdad, en rectitud, en sinceridad, seamos serviciales, hermano, ¿qué es lo que, hermano? Por eso es, hermano, que nosotros meditemos. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano, de acuerdo a lo que este hombre, en la manera que se conducía, en la manera, hermano, que él se comportaba, hermanos, delante de Dios. Y por eso, hermanos, yo quiero pedir que vaya usted juntamente conmigo a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir, hermanos, en Romanos, gloria a Dios. Y vamos a estar considerando ahí en Romanos, en su capítulo 12, verso 1 al verso 2. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Y yo quiero que usted vea juntamente conmigo en la manera, hermano, que se expresa la palabra de Dios, hablándome, hermanos, a usted y a mí, hermanos, de la manera, hermanos, exactamente lo que hacía Gallo, en la manera que él se conducía, en la manera que él se comportaba. Amaba a Dios, amaba la obra de Dios, se alimentaba de la palabra, obedecía la palabra, se dejaba transformar por la palabra, hermanos, se dejaba guiar por la palabra. Oh, hermanos, gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 12, verso 1 y verso 2. Miren lo que dice, esto lo tenemos. Dice, hermanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, eso era exactamente lo que este hombre Gallo hacía, hermano, que presentaba su cuerpo en sacrificio vivo, agradable, hermanos, delante de Dios. En otra versión dice, hermano, que presentemos, hermano, y sepamos cuál es la manera que agrada a Dios, o qué es lo que a Dios le agrada, hermano, o qué es lo que usted cree, hermano, que a Dios le agrada, en la manera que debemos, hermano, conducirlo, o en la manera que debemos de comportarlo, hermanos. Y por eso Juan, hermanos, este anciano, como supervisor, hermanos, él le mandaba decir: oh, amado, hermanos, con razón le amaba, hermano, porque miren, hermanos, pero estaba a punto de ir cara a cara a arreglar, hermanos, los problemas con el otro hombre. Por Dios, hermano, que era, hermanos, el Diótrefes. Miren lo que dice, hermanos, el verso 2. Voy a leer una vez más el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Otras palabras, hermano, el apóstol dice: hermanos, hemos sido, hermanos, recibiendo misericordia de Dios. Hermano, Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Pues entonces, hermano, presentemos nuestros cuerpos. Miren lo que dice, hermano: Dios, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, hermanos, santa y perfecta, la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros aquí nos manda la palabra de Dios, hermanos, que tomemos el ejemplo, hermanos. Y por eso, hermanos, esa carta de Juan, la tercera carta, hermano, nos habla de esos tres hombres, hermanos, de Gallo, en la manera que Gallo se conducía, en la manera que Gallo, hermanos, se comportaba, en la manera, hermano, que Gallo, hermanos, cómo amaba la obra, cómo, hermanos, era servicial en la obra, cómo, hermanos, estaba dispuesto. Hermanos, yo me imagino que tenía, hermanos, por eso les digo, hermanos, el buen deseo,
Hermanos, el tema, el buen deseo, no solamente, hermanos, el tema del buen deseo es, hermano, que Juan deseaba, hermanos, que sea prosperado, que fuera, hermano, que prosperara su alma, hermano, que fuera bendecido, que sea prosperado en todas las cosas. Hermano, no solamente, hermanos, lo material, que fueran prosperados sus negocios, que fueran, hermanos, prosperados, hermanos, en su trabajo, que diera fruto, hermanos, en su obra, en su trabajo, hermano, pero también, hermanos, miramos, hermanos, el fruto, gloria a Dios, hermano, que el buen deseo que tenía Gallo de amar a Dios, de servir a Dios, de ser servicial en la obra de Dios. Hermanos, gloria a Dios, hermanos, y por eso, hermano, Juan sabía. Dice, de alguna manera, la edad, hermanos, ya estaba cerca a la muerte. Dice, como quiera. Dice, ¿verdad? Él sabía que iba, hermanos, este hombre, hermanos, iba, hermanos, creciendo el ministerio de Gallo. Porque en el momento que el apóstol cerrara sus ojos, hermanos, probablemente iba a tomar el lugar, hermanos, de supervisar. Hermanos, por eso Juan no tenía ningún celo ministerial. Gloria a Dios. Hermanos, no había celo ministerial. El deseo de Juan era que fuera prosperado, hablando espiritualmente, hablando, hermanos, materialmente, hablando, hermanos, físicamente. Y le dice que seas prosperado. Hermanos, el anhelo de Juan era que fuera bendecido económicamente, materialmente, hermanos, corporalmente, pero también, hermano, que fuera espiritualmente, como prospera tu alma. Hermano, que tenga salud. Hermano, porque Juan sabía que si, hermanos, que si Gallo se mantenía saludable, hermanos, iba a estar, hermanos, capacitado para, hermanos, sacar adelante, hermanos, la obra que Dios había depositado en sus manos. Hermanos, si se mantenía saludable, por eso dice, amado, deseo que seas, hermano, que tengas salud. Gloria a Dios, porque si se mantenía saludable, hermanos, iba a hacer frente. Gloria a Dios, hermano, iba a seguir siendo servicial, iba a seguir teniendo ese deseo, esa energía para trabajar para Dios, para hacer la obra de Dios, para, hermanos, gloria a Dios, hermanos, agradar a Dios. Eso era lo que él quería. Y es, hermanos, donde usted y yo debemos de identificarnos. El deseo, hermanos, el buen deseo, hermanos, de agradar a Dios, tomando el ejemplo de ese hombre llamado Gallo. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a volver ahí, hermanos, entonces, gloria a Dios, ahí en Tercera de Juan, gloria a Dios, miren lo que dice. Tercera de Juan, ahí comenzamos, gloria a Dios. Solamente tiene un capítulo. Dice el verso 3, dice, pues mucho me regocijé. Hermanos, Juan no se regocijaba por lo mucho que él pudiera tener económicamente, por lo mucho, hermanos, que él pudiera, hermanos, haber poseído materialmente. Hermanos, que el mayor regocijo, hermanos, que ese es el mayor gozo, el mayor regocijo de todo, hermanos, de todo, hermanos, imagínense. Yo le quiero poner un ejemplo. Usted habla a alguien de Dios y usted mira que esa persona, cuando usted le habló de Dios, hermanos, obedece a Dios, obedece a la palabra de Dios, obedece el consejo de usted, obedece, hermanos, la palabra que usted le dio. Hermanos, y que esa persona, hermanos, se rinda a Dios y comienza, hermanos, a trabajar para Dios. Hermano, que gozo, que regocijo. ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta, hermano, que su tiempo, su fruto, hermano, de la palabra que usted sembró, comenzó, hermanos, a fructificar, comenzó, hermanos, a dar fruto, comenzó a dar resultado. Ese, hermanos, es el mayor gozo. Y por eso miramos en el verso 3, hermano, que aquí Juan, pues mucho me regocijé. Dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y luego el verso 4, no tengo mayor gozo que es de oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, ese es el regocijo más grande de ese hombre de Dios. Porque de alguna manera, hermanos, él había participado en la conversión de ellos. Cuando ellos se convirtieron, al hablar de Dios, a mencionarles el plan de salvación, el plan de Dios, hermanos, ellos recibieron y dicen, no tengo mayor gozo. Su mayor gozo, su mayor alegría, no eran, hermanos, Dios, las posesiones terrenales, no eran los bienes materiales, eran, hermanos, de saber que sus hijos, porque, hermanos, él había sido como padre espiritual, instruyendo, formándoles,
como el apóstol trabajó, el apóstol Pablo se expresa. Dice, hermanos, el Señor le quiero poner un ejemplo de lo que estoy hablando. Por eso el apóstol Pablo en otra porción se expresa y dice, hermano, dice, he trabajado mucho con ustedes y yo miro que no crecen espiritualmente. Dice, y ya no les puedo dar vianda, sino tengo que otra vez darles ¿qué? Leche, porque no pueden digerir. O sea, hermanos, no crecían espiritual. Y era el esfuerzo del apóstol, era hermanos, un gran anhelo que crecían, hermanos, porque cuando uno viene a Dios es como un niño, que tienen que, hermanos, agarrarlo, hermanos, para que no se caiga, para que camine y comience a conducir. Cuando ya crece, ya corre, hermanos, ya no necesita de nuestro cuidado, y lo agarrando. Lo mismo, hermanos, en las cosas de Dios. Y por eso este hombre de Dios, hermano, dice en el verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en ¿qué? En la verdad, en la palabra, que se conducen. Y yo oí, hermanos, yo había oído, dice el apóstol Juan, de lo que era, hermanos, Agabio, y la manera que se conducía, que se comportaba. Oh, hermano, qué bendición. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, hermano, de que tomemos ese ejemplo de este hombre. Por eso es que, hermanos, venimos a leer esta porción de la palabra, para que nosotros, hermanos, tomemos ese ejemplo de ese hombre, hermanos, y no el ejemplo, hermanos, del otro, gloria a Dios, que, hermano, que ese hombre que se llamaba, gloria a Dios, hermano, Diotrefes era muy problemático, hermano, causó mucho daño a la obra, a la congregación, hermanos. Pero Gallo era servicial, pero Gallo era, hermanos, recto, pero Gallo, hermanos, era, hermanos, fiel. Gallo era íntegro. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos conduzcamos delante de Él, delante de Dios. Amén. Vamos a estar puestos de pie esta tarde. Todos bienvenidos y damos la gloria al Señor por esta hermosa palabra. Gloria a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a cantar ese hermoso canto y hacer una hermosa oración. Gloria a Dios. Por cada uno, hermanos, gloria a Dios, con la audiencia. Dios le bendiga grandemente, ricamente, abundantemente. Es el ejemplo que Dios nos da de que usted y yo, ejemplo de este hombre, en la manera que él se conducía, servicial, fiel, hermanos, gloria a Dios, a la obra de Dios, amaba la obra de Dios, amaba a Dios, hermanos, se llenaba de la palabra de Dios, se dejaba guiar por la palabra de Dios, hermanos, se dejaba transformar por la palabra de Dios. Oh, hermanos, hoy en día, gloria a Dios. Ahora, hermanos, debido a esta porción de la palabra, amado, yo deseo, gloria a Dios, que seas prosperado. Es una de las otras cosas que usted y yo debemos de desear, de anhelar, hermanos, a todo el que, hermano, la vida, hermano, que conocemos, que está en momentos de difícil, en momentos de situación crítica, en momentos de crisis tal vez económica. Ese, hermanos, debe ser nuestro deseo. Gloria a Dios, amado, yo deseo, hermanos, ese debe ser nuestro deseo, que seas prosperado, así como su hermano, porque ese es nuestro deseo. Cuando nos damos cuenta de una persona que está enferma, que está afectada de salud, nuestro deseo es, hermano, que tenga salud, que esté bien, que duerma bien, sin problemas, sin dolencia, sin dolor. Ese es, hermanos, nuestro deseo. Y ese, hermano, exactamente el deseo, hermanos, en la manera que Gallo se comportaba. Hermanos, hay otras porciones de la palabra. Amén, hermanos. Por ejemplo, podía llevar al Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Gloria a Dios. Si usted analiza, hermanos, en Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, registra, hermanos. Gloria a Dios. Aunque los otros evangelios también lo registran, lo que es Mateo, Lucas y Marcos. Pero en Marcos, capítulo 2, lo registra así. Y dice, hermano, que el Señor, cuando vio al hombre paralítico, hermanos, que el anhelo del Señor era que su alma, hermanos, prosperara. Por eso es que miramos que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí podemos ver, hermanos, el deseo, el mismo deseo, el buen deseo. Amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma. Hermano, que un alma cuando es perdonada, hermano, recibe ese refrigerio, recibe, hermanos, esa paz, recibe, hermanos, ese gozo, recibe esa tranquilidad de Dios, recibe esa paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Tus Marcos capítulo 2 dice, y tus pecados te son perdonados. Pero mire, hermanos, no solamente el deseo de Dios era bendecirlo espiritualmente,
sino que también le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Hermanos, bendición espiritual y bendición, hermanos, material, bendición física. Ahora, la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, verso 34 al 44. Marcos lo registra así también. Y dice, hermanos, que cuando el Señor vino, comenzó a enseñar. Y había una grande multitud. Y le dijeron los apóstoles, Señor, ya es tarde. Despida a la multitud para que vayan a las aldeas, vayan a los lugares a comprar comida. Y el Señor, hermanos, dijo, ¿por qué no le dan a ustedes? Es ahí donde miramos 200 denarios, no bastaría. Por eso, hermanos, el Señor, hermanos, el anhelo. Por eso, hermanos, Gallo hospedaba. Por eso, hermanos, Gallo, hermanos, les daba el alimento a aquellos misioneros que iban, aquellos predicadores que iban, hermanos, a esos lugares, a esas aldeas. Y cuando se iban, los despedía, hermanos, con lo que, hermanos, proveyéndole para el camino. Y el Señor les dijo, hermanos, multiplicó. Marcos 6, 34 al 44, los alimentos para la multitud. Ahí podemos ver, hermanos, la bendición material, la bendición física. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, era el mismo deseo, hermanos, que tenía el apóstol Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado. Ahora, hermanos, que es tu deseo, será tu deseo, hermano, así como este hombre de Dios, hermano, hacia las personas que están pasando momentos difíciles, de necesidad, de enfermedad, de crisis económica, de problemas, hermano. Ese es nuestro deseo. Ese debe ser nuestro deseo. Porque el Señor te pone el ejemplo. Por eso te digo en esas citas, hermano. Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 6. Entonces, hermanos, Juan el apóstol, oh amado, yo deseo, hermanos, un deseo ardiente. Hermano, cuando alguien, hermano, la manera que Juan se expresaba, hermanos, Gallo, hermanos, como quieren tener el deseo. Pero yo creo, hermano, con todo mi corazón, que al recibir esta palabra, al recibir, hermanos, este halago, estas palabras, hermanos, él comenzó a recibir más deseo, más anhelo de servir a Dios, de trabajar a la obra de Dios, de dedicarse a la obra de Dios, hermanos, y de entregarse, de ser, hermano, guiado por la palabra, de transformado por la palabra. Comenzó a amar más a la obra de Dios. Comenzó, hermanos, a conducirse de una manera, hermanos, más, hermanos, recta delante de Dios. Vamos entonces ahora, hermanos, el hermoso cante. Vamos a después orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hermosa tarde, Señor amado, por esta palabra. Padre Santo, de acuerdo a este tema, el buen deseo. Padre Santo, tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos, Padre amado, Padre eterno, ese deseo, Padre Santo, como el que tenía el apóstol Juan. Padre Santo, de desear la bendición, la prosperidad espiritual y material también. Danos el deseo, Señor, Dios mío, de conducirnos, Padre Santo, así como este hombre llamado Gallo. Padre Santo, en rectitud, recto, en integridad, en sinceridad. Padre Santo, glorioso, en amar tu obra, en amarte a ti, Señor, en llenarnos de esa palabra, y que esa palabra, Dios mío, dejarnos conducir por ella y dejarnos transformarnos por ella y obedecerla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Bendice cada vida, cada corazón, a toda la audiencia, cada vida, cada corazón, que probablemente en este momento esté pasando crisis de enfermedad. Yo te ruego, yo te suplico en esta tarde, sea tu mano poderosa sobre sus cuerpos, Señor, sea tu mano sanadora, Padre Santo, llevándose toda angustia, toda tribulación, Padre, en el nombre de Jesús, todo tormento, Señor amado, que Dios mío, que tormento sobre sus vidas, en esta tarde, Señor, declarando verdad sobre la cabeza de sus cabezas, la palabra de sus pies, por dentro, un milagro creativo para la gloria, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Danos el anhelo de deseo, Señor, cada día, de conducirnos en tu verdad, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Bendice cada hermano aquí presente, igual manera, Señor. Danos
amada tu obra de cada día, Señor, como tus hijos, dejamos transformar por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Vamos a cantar el hermoso orando, gloria a Dios. Amén, que te vas a estar. Poderoso Cristo, usted lo canta justamente con nosotros. Gloria a Dios, amén, qué bendición. Poderoso Cristo, gracias, Señor. A ver, tu madre.
ustedes llegó con un dolor aquí. El Señor me mostraba que estaba quitando un dolor de así, de aquí. Pero Dios, solamente Dios sabe y usted sabe. ¿Eh? Dios le bendiga en esta hermosa tarde, Dios le guarde. Y mientras estamos cantando el canto, el Señor me estaba mostrando pues, un dolor así, aquí. Pues, Dios le bendiga grandemente, ricamente, abundantemente. Ahora, una de las cosas que Dios no se equivoca. Amén, Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga a los hermanos que nos pueden ver el sábado. Si el Señor nos permite que estemos a las 7 de la noche. Amén, Dios le bendiga. Dios le guarde y así con la hermana que ore por la ofrenda y que despida también en oración. Amén, bendición.